A sus 50 años, cuando muchos creen que ya todo está dicho, Angélica Vale decide romper un silencio que llevaba décadas pesando sobre su vida, y lo que confiesa cambia por completo la manera en que el público ha entendido su historia personal y profesional. Durante años se habló en voz baja, se insinuó en titulares y se disfrazó de simples rumores una relación marcada por decisiones incómodas, presiones invisibles y verdades que nunca salieron a la luz, hasta ahora. ¿Quién fue realmente Otto Padrón en la vida de Angélica Vale? ¿Por qué su nombre quedó envuelto en versiones contradictorias, silencios forzados y miradas que evitaban profundizar? En este vídeo repasamos los episodios más controvertidos, las decisiones que habrían cambiado el rumbo de su carrera, los momentos en los que eligió callar para proteger su imagen y los costos emocionales que ese silencio le impuso. Nada ocurrió por casualidad, y cada detalle encaja cuando se observa desde la perspectiva que hoy, con madurez y sin miedo, Angélica se atreve a compartir. Si este tipo de historias te parece importante, te invitamos a dejar tu me gusta, ya que eso le indica a YouTube que este contenido merece ser recomendado a más personas, y a suscribirte al canal, porque la suscripción es clave para que la plataforma apoye este tipo de vídeos y nos permita seguir sacando a la luz historias que muchos prefieren mantener ocultas. Además, si algo de lo que se revela aquí te sorprende, te impacta o te hace replantearte lo que creías saber, déjanos tu comentario contándonos qué fue lo que más te llamó la atención. Y muy importante, quédate hasta el final del vídeo, porque cada revelación se conecta con la siguiente y solo siguiendo la historia completa podrás entender el verdadero alcance de esta confesión y opinar con conocimiento de causa sobre una verdad que estuvo demasiado tiempo en las sombras. A sus 50 años, Angélica Vale se encuentra en una etapa de su vida marcada por la madurez, la experiencia y una mirada mucho más clara sobre su propio camino. Ya no es la joven actriz que debía demostrar su talento ni la figura pública que sentía la presión constante de cuidar cada palabra para proteger su carrera. Hoy, con una trayectoria sólida, reconocimiento del público y un lugar bien ganado en el medio artístico, Angélica puede mirar hacia atrás sin miedo y con la serenidad que solo dan los años vividos y aprendidos. Este momento resulta clave porque llega cuando las expectativas externas pesan menos y la voz propia pesa más, permitiéndole hablar desde la honestidad y no desde la obligación. Durante décadas, muchas experiencias quedaron guardadas por prudencia, por respeto, o simplemente porque no era el tiempo adecuado para exponerlas sin que fueran malinterpretadas o usadas en su contra. Ahora, con una perspectiva más humana y completa de su historia, Angélica entiende que contar su verdad no es abrir viejas heridas, sino darle sentido. Además, el contexto actual del entretenimiento, donde el público valora cada vez más la transparencia y las historias reales, le ofrece un espacio más receptivo para compartir lo que antes debía callar. A los 50, Angélica Vale no habla desde el rencor ni desde la necesidad de justificar decisiones pasadas, sino desde la calma de quien ha hecho las paces con su historia y siente que este es el momento justo para cerrar ciclos, aclarar malentendidos y ofrecer una versión más auténtica de sí misma, no solo como artista, sino como persona. Durante muchos años, el nombre de Otto Padrón apareció de manera discreta alrededor de Angélica Vale, casi siempre envuelto en rumores vagos y menciones indirectas que nunca terminaron de aclararse del todo. Para el público, su figura quedó asociada a un vínculo cercano, pero sin un rol claramente definido, lo que alimentó interpretaciones incompletas sobre su verdadera importancia. Sin embargo, más allá de lo que se veía desde fuera, Otto Padrón habría tenido un papel mucho más profundo en la vida personal y profesional de Angélica Vale, actuando como una presencia influyente en momentos clave de su carrera y de sus decisiones personales. No se trató únicamente de una relación circunstancial, sino de una etapa marcada por apoyos, tensiones y silencios que moldearon la forma en que Angélica enfrentó ciertos proyectos y situaciones dentro del medio artístico. Mientras el público veía a una artista sólida y carismática, puertas adentro se gestaban conversaciones difíciles, dudas y elecciones que no siempre coincidían con lo que ella deseaba mostrar. Otto Padrón, según se ha dado a entender con el paso del tiempo, fue parte de ese entorno íntimo donde se tomaron decisiones importantes, algunas acertadas y otras que dejaron aprendizajes profundos. Su papel no fue el de una figura pública protagonista, sino el de alguien que influyó desde las sombras, generando un impacto que solo ahora comienza a entenderse con mayor claridad. Esta perspectiva más humana y cercana permite comprender que la historia de Angélica Vale no se construyó solo con éxitos y aplausos, sino también con relaciones complejas que dejaron huella y que hoy, con serenidad y madurez, pueden contarse sin miedo.
Los primeros encuentros entre Angélica Vale y Otto Padrón se dieron en un contexto donde las expectativas profesionales y personales comenzaban a entrelazarse de manera casi imperceptible, creando una dinámica que, desde el inicio, estuvo lejos de ser simple. Angélica atravesaba una etapa de crecimiento, con una carrera que avanzaba y una imagen pública que exigía cuidado constante, mientras que Otto representaba una figura que despertaba confianza, pero también cierto respeto que imponía límites no dichos. Al principio todo parecía cordial, incluso prometedor, con conversaciones amables y una cercanía que se fue construyendo poco a poco, sin sobresaltos visibles. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer silencios que decían más que las palabras, momentos en los que lo que no se decía pesaba tanto como lo que sí se expresaba. Las expectativas mutuas no siempre coincidían, y aunque hacia afuera todo parecía fluir con normalidad, puertas adentro se acumulaban pequeñas tensiones que nunca llegaron a resolverse del todo. Angélica, acostumbrada a sonreír frente al público, aprendió a manejar esas incomodidades con discreción, mientras la relación avanzaba sobre una base frágil, sostenida más por lo implícito que por lo hablado. Esa combinación de cercanía, silencios prolongados y emociones contenidas fue moldeando un vínculo complejo, en el que cada gesto tenía un doble significado y cada decisión dejaba huella. Con el tiempo, esos primeros encuentros, que parecían tan inocentes, se convertirían en el origen de una historia marcada por lo que se esperaba, lo que se callaba y lo que nunca llegó a aclararse del todo. A lo largo de su carrera, Angélica Vale ha demostrado talento, carisma y una capacidad única para conectar con el público, pero detrás de ese éxito hubo decisiones complejas que no siempre se tomaron desde la libertad absoluta. En distintos momentos clave, la figura de Otto Padrón apareció como una influencia directa o indirecta que terminó pesando más de lo que muchos imaginaron, especialmente cuando Angélica aún estaba construyendo su identidad profesional. Algunas oportunidades llegaron acompañadas de condiciones implícitas, otras se desvanecieron por recomendaciones que parecían estratégicas en su momento, y hubo proyectos que prefirió rechazar para evitar conflictos o exposiciones que podían afectar su estabilidad personal. Estas decisiones, aunque comprensibles desde fuera, tuvieron un costo emocional importante, porque significaron renunciar a sueños, soportar dudas internas y cargar con la sensación de no estar eligiendo siempre desde el corazón. Con el paso del tiempo, Angélica entendió que proteger relaciones o evitar tensiones también puede pasar factura, especialmente cuando se hace en silencio y sin expresar lo que realmente se siente. Ese peso emocional se tradujo en etapas de inseguridad, desgaste y cuestionamientos profundos sobre su propio valor artístico, incluso cuando el público seguía aplaudiendo su trabajo. Hoy, al mirar atrás con mayor serenidad, reconoce que aquellas decisiones formaron parte de su crecimiento, pero también que dejaron huellas que no se ven en pantalla. Hablar de ello no es un reproche, sino una forma honesta de aceptar que el éxito no siempre llega sin sacrificios y que, a veces, las influencias externas pueden marcar el rumbo de una carrera tanto como el talento propio. Durante años, los rumores en torno a Angélica Vale circularon de manera constante en los medios y en conversaciones del público, muchas veces presentados como simples exageraciones propias del mundo del espectáculo. Se hablaba de decisiones tomadas en silencio, de relaciones que influyeron más de lo que se admitía y de etapas personales que parecían no encajar con la imagen pública que se mostraba frente a las cámaras. En su momento, esos comentarios fueron minimizados, desmentidos o dejados en el aire, alimentando aún más la curiosidad y las especulaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo y la madurez que dan los años, varias de esas versiones empiezan a cobrar un nuevo sentido. Lo que antes parecían chismes sin fundamento hoy se revelan como piezas incompletas de una historia mucho más compleja, donde el silencio fue una forma de protección y también una carga difícil de sostener. Algunos rumores hablaban de presiones internas, otros de decisiones profesionales condicionadas por factores personales, y otros incluso de decepciones profundas que marcaron su carácter y su manera de enfrentar la vida pública. Lo interesante es que muchos de estos comentarios no surgieron de la nada, sino de señales, actitudes y cambios que el público percibía sin tener el contexto completo. Ahora, al salir a la luz nuevas verdades, se entiende por qué ciertos episodios generaron tanto ruido mediático y por qué Angélica optó durante tanto tiempo por no aclararlos. Esta revelación no busca señalar culpables, sino poner en perspectiva cómo los rumores, aunque distorsionados, a veces reflejan fragmentos de una realidad que solo con el tiempo y la voz de la propia protagonista pueden ser comprendidos en toda su dimensión. Durante muchos años,
Angélica Vale decidió mantener en silencio los detalles más delicados de su relación con Otto Padrón y de los episodios que marcaron su vida personal y profesional, y ese silencio no fue casualidad. Gran parte de su decisión se basó en proteger su carrera y la imagen pública que había construido desde muy joven, consciente de que cualquier revelación podía generar controversia, malentendidos o incluso dañar a quienes la rodeaban. Además, durante mucho tiempo prefirió enfrentar las situaciones en privado, procesar emociones y evitar que rumores o interpretaciones distorsionadas se apoderaran de su historia. Sin embargo, con el paso de los años y al llegar a los 50, Angélica comenzó a sentir que guardar estas verdades ya no tenía sentido y que, por el contrario, seguir callando podía perpetuar versiones incompletas o falsas de su vida. La madurez, la experiencia acumulada y la necesidad de cerrar capítulos pendientes la llevaron a reconsiderar su silencio, entendiendo que hablar era también una forma de liberarse, de reconciliarse con su pasado y de mostrar su verdadero yo a sus seguidores y al público que la ha acompañado durante décadas. Lo que finalmente la impulsó a confesar fue una combinación de introspección y valentía, reconocer que las experiencias difíciles y las decisiones complicadas forman parte de su historia, y que compartirlas podía ayudar a quienes la admiran a comprender que incluso los íconos del entretenimiento enfrentan momentos de vulnerabilidad, conflicto y aprendizaje. Al romper su silencio, Angélica Vale no solo revela la verdad sobre ciertos aspectos de su relación con Otto Padrón, sino que también demuestra que nunca es tarde para asumir la propia voz y dejar que su historia sea contada con sinceridad, autenticidad y sin filtros. La relación entre Angélica Vale y Otto Padrón no solo marcó su vida pública, sino que tuvo un profundo impacto emocional en su vida personal, dejando huellas de dolor, decepción y aprendizaje que moldearon su carácter y su forma de ver el mundo. Durante años, Angélica tuvo que lidiar con situaciones difíciles que no siempre eran visibles para el público, momentos en los que las decisiones de alguien cercano generaban incertidumbre y frustración, y donde la confianza se ponía a prueba una y otra vez, obligándola a aprender a protegerse emocionalmente sin perder su esencia. Hubo episodios de decepción que la hicieron replantearse relaciones, amistades y alianzas, experiencias que le enseñaron que no todo lo que parece seguro lo es y que a veces la vulnerabilidad se convierte en una herramienta para crecer y no solo en una debilidad. El dolor que atravesó no solo estuvo vinculado a la traición o al desengaño, sino también a la presión constante de mantener una imagen pública mientras luchaba con conflictos internos que la afectaban en lo más profundo, y fue en esos momentos cuando aprendió la importancia de poner límites, de priorizar su bienestar emocional y de reconocer cuando alguien no era realmente parte de su camino. Sin embargo, este proceso de enfrentarse a decepciones y momentos difíciles también trajo aprendizajes valiosos, la capacidad de resiliencia, la fuerza para tomar decisiones difíciles y la claridad para diferenciar entre lo que realmente vale la pena y lo que solo desgasta. Cada experiencia dolorosa, cada expectativa no cumplida y cada conflicto silencioso fueron lecciones que, aunque difíciles, contribuyeron a su crecimiento como persona y como artista, enseñándole que incluso las relaciones más complicadas pueden dejar enseñanzas que fortalecen, inspiran y ayudan a tomar el control de la propia vida. La verdad impactante que Angélica Vale finalmente decide revelar a sus 50 años gira en torno a aspectos de su vida personal y profesional que durante décadas se habían mantenido en secreto, dejando espacio a rumores, especulaciones y versiones contradictorias que el público había asumido como ciertas. Lo que confiesa no solo arroja luz sobre la relación con Otto Padrón, sino también sobre cómo ciertas decisiones y silencios moldearon la percepción que muchos tenían de ella, mostrando que detrás de la figura pública había complejidades humanas que pocas veces se veían en la pantalla. Revela momentos de conflicto emocional, situaciones difíciles que tuvo que afrontar lejos de los reflectores y cómo algunas decisiones que parecían inexplicables en su carrera en realidad estaban motivadas por circunstancias personales que nunca se habían contado. Esta confesión permite que el público comprenda que muchas de las historias que se contaron sobre ella eran parciales, incompletas o incluso tergiversadas, y que la verdadera Angélica Vale es una mujer resiliente, consciente de sus errores y de sus aciertos, capaz de enfrentar la verdad y compartirla con honestidad. Al conocer estos detalles, la percepción pública cambia, pasando de verla únicamente como la actriz carismática y talentosa que siempre nos hizo reír a reconocerla como alguien que también ha atravesado desafíos complejos, relaciones complicadas y momentos de vulnerabilidad que humanizan su historia y la hacen más cercana a quienes la siguen. Esta revelación no solo fortalece su imagen, mostrando autenticidad y valentía, sino que también invita a los seguidores a reflexionar sobre cómo las apariencias y los rumores pueden distorsionar la realidad,
y como cada persona tiene historias que merecen ser escuchadas con atención antes de juzgar. Cuando las revelaciones de Angélica Vale sobre Otto Padrón salieron a la luz, el impacto no se limitó solo a los titulares, sino que se extendió rápidamente por todo su entorno artístico y entre sus seguidores, generando una mezcla de sorpresa, curiosidad y debate. Entre colegas del medio, algunos expresaron apoyo y admiración por su valentía al romper décadas de silencio, reconociendo la dificultad de exponer aspectos tan íntimos de su vida personal sin filtros, mientras que otros se mantuvieron cautelosos, conscientes de que estas confesiones podrían reavivar polémicas que muchos creían olvidadas. Las redes sociales, por su parte, estallaron en reacciones de todo tipo, desde seguidores que se mostraron conmovidos por la honestidad de Angélica y por la vulnerabilidad que nunca había mostrado en público, hasta críticos que cuestionaron sus decisiones pasadas y analizaron cada detalle de su relación con Otto Padrón, buscando confirmar rumores que hasta ahora solo existían en la memoria colectiva. Estas reacciones no solo revivieron discusiones sobre su vida privada, sino que también abrieron un espacio para reflexionar sobre cómo la presión mediática, los rumores y las expectativas del público influyen en las decisiones personales de los artistas. Incluso antiguos conflictos y desacuerdos que parecían enterrados fueron sacados a la luz de nuevo, mostrando que la fama no olvida y que las historias no contadas tienen un poder inesperado de resonancia. Lo más interesante es cómo estas revelaciones han reactivado un interés renovado en la trayectoria de Angélica Vale, provocando que tanto el público como la crítica vuelvan a examinar su carrera, sus elecciones y la manera en que la vida personal y profesional de un artista se entrelazan, demostrando que una confesión honesta tiene la capacidad de cambiar la narrativa y abrir debates que van mucho más allá de lo superficial, conectando con la esencia humana de quienes la siguen y admiraban. Desde siempre. Al llegar a este punto, Angélica Vale hace una pausa y comparte una reflexión profunda sobre todo lo vivido, recordándonos que el tiempo no espera a nadie y que cada decisión tomada, por más pequeña o aparentemente insignificante que parezca, deja huellas que marcan nuestra vida y nuestra historia personal. A sus 50 años, reconoce con sinceridad que hubo momentos en los que callar parecía más seguro, en los que prefirió proteger su imagen o evitar conflictos, pero que esas elecciones también trajeron consecuencias, aprendizajes y, sobre todo, lecciones que solo el paso del tiempo permite comprender. Ahora, mirando atrás, entiende que guardar silencio puede ofrecer comodidad momentánea, pero que compartir la verdad, aunque dolorosa o incómoda, es liberador y necesario para cerrar capítulos y reconciliarse con uno mismo. La importancia de contar su historia antes de que sea demasiado tarde radica no solo en ajustar percepciones ajenas, sino en honrar su propia experiencia, en dejar un testimonio auténtico que otros puedan entender y valorar, y en demostrar que la valentía no consiste en no equivocarse, sino en enfrentar las verdades personales con honestidad y dignidad. Angélica invita a quienes la siguen a reflexionar sobre sus propias decisiones, a no postergar aquello que sienten que debe ser expresado y a reconocer que cada etapa de la vida, incluso las más difíciles, tiene un valor único cuando se aprende de ellas. En este cierre, transmite un mensaje de aceptación, de aprendizaje y de fuerza interior, recordándonos que nunca es tarde para hablar con el corazón abierto y que cada verdad contada a tiempo tiene el poder de transformar tanto al que la comparte como a quienes la escuchan. A sus 50 años, Angélica Vale finalmente rompe el silencio y revela la verdad que durante décadas permaneció oculta sobre Otto Padrón, dejando al descubierto secretos, decisiones difíciles y momentos de su vida que pocos conocían, mostrando un lado vulnerable y humano que hasta ahora había quedado detrás de la fama y los rumores. Esta confesión no solo arroja luz sobre su relación con Padrón, sino también sobre cómo esas experiencias moldearon su carrera, sus elecciones personales y la manera en que enfrentó los desafíos del pasado. Al contar su historia, Angélica nos recuerda la importancia de hablar con honestidad, aprender de los errores y reconciliarse con nuestro propio recorrido antes de que sea demasiado tarde, dejando una enseñanza sobre valentía, madurez y autenticidad que trasciende los titulares. Si has llegado hasta aquí, el canal te lo agradece y esperamos que no te hayas olvidado de suscribirte para estar al tanto de todo lo relacionado con el mundo de las celebridades que tanto han influido en nuestras vidas. Hasta el próximo vídeo.